Sí, ya sabemos todos que las secuelas por regla general suelen ser muy inferiores a las películas originales. Lo tenemos tan asumido como que el wifi se cae justo cuando empieza la mejor parte. Y algo muy parecido podríamos decir de algunas temporadas de series que, más que aportar algo significativo al conjunto, no son más que un estiramiento innecesario de una historia que ya había tenido su conclusión. Un estiramiento que a veces no se contenta con arrugar el relato, sino que lo revienta por las costuras. Por ejemplo, en mi opinión, y digo mi opinión porque algunos parece que creéis que estoy intentando aquí sentar cátedra, ninguna de las secuelas de Jurassic Park, incluyendo la saga de Jurassic World, viene realmente a aportar nada relevante a los temas que exploró la película original. Más allá de ser un escaparate de efectos especiales, todo huele a refrito. Y claro, los dinosaurios dejaron rápidamente de ser una novedad o de producir impacto. Se convirtieron en el fondo de pantalla animado de un blockbuster más. Así que la franquicia cayó de forma natural y predecible en la absurda fórmula de pseudodinosaurios ingenierizados inexistentes, cada uno más grotesco, más ridículo y más olvidable que el anterior. Una especie de carrera hacia el fondo del barril genético, y esa fórmula por desgracia continuará con la próxima entrega de Jurassic World, cuyo tráiler ya anticipa su inevitable evolución decadente, un bicho que ya ni siquiera se parece a un dinosaurio, una criatura medio camino entre un alien y una beluga con esteroides, un síntoma clarísimo de agotamiento narrativo y creativo. Por ahí se habla mucho últimamente de la fatiga del superhéroe, pero lo de los dinosaurios no se queda atrás. Igual me equivoco, sería el primero en estar encantado de equivocarse, pero Jurassic World 4 ya huele a batacazo a 2 meses de su estreno. A batacazo con merchandising, claro. Sí, ya sé que a veces la secuelitis aguda de Hollywood puede llegar a entretener. El público es indulgente, sobre todo si hay nostalgia o un actor carismático en el cartel. Pero no olvidemos que la historia del cine nos demuestra que entretener no tiene por qué ser sinónimo de repetir fórmulas gastadas con guiones perezosos. Hay casos de explotación competente, incluso brillante, de una idea original, como ocurre, por ejemplo, con Regreso al futuro, cuyas 3 películas se mantienen holgadamente por encima de la decencia. Y quizá lo más inteligente que hizo esa franquicia fue saber parar a tiempo, saber cerrar el telón cuando aún quedaba dignidad en escena. Pero en otras ocasiones estas producciones que parecen hechas únicamente para exprimir el éxito del contenido original no se limitan a existir sin aportar nada. No, a veces no se conforman con ser inofensivamente prescindibles. A veces van más allá y terminan directamente destruyendo en retrospectiva el sentido narrativo o la tesis temática de la obra a la que dan continuación. No solo no aportan, erosionan. En el terreno de las series, uno de los ejemplos más dolorosos de este fenómeno es la tercera temporada del Mandaloriano. Ya en mi revisión de las 2 primeras temporadas me extendí bastante sobre lo inconveniente, desde el punto de vista narrativo, que era una tercera temporada que ni siquiera había visto todavía. Pero como estamos aquí para hablar de destrozos, merece la pena recordarlo porque es un caso de manual. La serie construyó desde el principio un motor narrativo muy claro. Din Djarin tiene una misión, que es rescatar y proteger a Grogu, el entrañable Baby Yoda, de quienes quieren capturarlo. La segunda temporada adapta ese motor de forma elegante y coherente. Grogu debe ser entregado a los Jedi, donde estará a salvo. No solo es una evolución lógica, sino que además refuerza el vínculo emocional entre ambos personajes. Desde el principio, la definición de sus personajes era interdependiente. El alma de la serie estaba en esa dinámica, un guerrero errante y un niño vulnerable unidos por el destino. La narrativa se dirigía, por tanto, de forma natural y orgánica hacia la puesta a salvo definitiva de Grogu. Ese momento marcaría también la disolución inevitable de su vínculo con Din y, por tanto, el cierre narrativo de la historia que el Mandaloriano había contado. Y eso fue exactamente lo que hizo la segunda temporada. Culminó esta travesía emocional con una secuencia inolvidable en la que el mismísimo Luke Skywalker, el gran héroe de toda la franquicia, aparece para llevarse a Grogu. Es una escena poderosa, conmovedora, rebosante de amor y de dolor. Un momento de despedida que eleva la historia a lo mítico. El guerrero ha cumplido su misión, el niño está a salvo, la historia ha terminado. Y ese clímax era, en todos los sentidos, un final arquetípico, emocionalmente insuperable, temáticamente impecable, un cierre redondo. La serie no solo podía terminar ahí, debía terminar ahí. Podríamos estar horas hablando de por qué era perfecto que el final incluyese además la separación, por qué es importante que las historias tengan finales que duelan un poco, que inviten a la reflexión, que dejen huella, pero nada de eso importó, porque como tantas veces no supieron parar, no quisieron parar. Así que, contraviniendo toda lógica narrativa, la franquicia decidió, porque sí, para vender más muñequitos de Baby Yoda o lo que sea, reiniciar la dinámica entre Din y Grogu en esa especie de spin-off desangelado llamado El libro de Boba Fett, y una vez resucitado el dúo, lo estiraron como un chicle sin sabor en una tercera temporada del Mandaloriano. Una temporada objetivamente innecesaria, que no tiene nada nuevo que decir y que concluye con un anodino happy end previsiblemente plano, condenado desde su concepción a ser emocionalmente inferior al final auténtico de la segunda temporada. El gran final de esta tercera entrega: Moff Gideon, el archivillano de la serie, derrotado.
Bo-Katan convertida en lideresa del restaurado Mandalore, Din Djarin adoptando oficialmente a Grogu, música épica, fundido en negro, y yo bostezando. ¡Me aburro! Esto es lo que pasa cuando no se sabe parar, cuando la codicia pesa más que el arte, cuando se prioriza el calendario de estrenos sobre la coherencia del relato, y lo triste es que, con sus más y sus menos, el Mandaloriano, hasta el final de su segunda temporada, era una historia bastante bien contada, con ritmo, con corazón, con un cierre espléndido, y esa emoción, ese pozo, esa sensación de haber asistido a algo completo y significativo es lo que debería haber quedado. Pero no, el problema de la tercera temporada es que no solo está de más, es que revienta el final del anterior, lo abarata, le quita peso, le quita significado, le quita alma, y eso, amigos, no es solo una mala decisión comercial, es un crimen narrativo. Y si hablamos de obras que creo que se tiran a sí mismas por el retrete, entonces tenemos que mencionar The Last of Us. Sí, lo sé, esto me puede granjear alguna que otra piedra digital, pero hablemos claro, lo que voy a decir no es solo una opinión impopular, es también un hecho debatido hasta el hastío. Hay polémica, hay mucha, no solo acerca de cómo se hizo la segunda parte, sino acerca de si The Last of Us parte 2 debía existir en absoluto. Porque no se trata únicamente de si el juego o la serie están bien hechos en lo técnico, que lo están, claro que lo están, sino de si tenía sentido narrativo continuar una historia que ya estaba perfectamente cerrada. Y para quienes no lo recuerden, el primer The Last of Us, tanto en el videojuego como en su adaptación televisiva, construía una historia poderosa, contenida, intensa y emocionalmente devastadora, cuyo eje giraba en torno a la relación entre Joel y Ellie y el dilema moral en que concluye: salvar a Ellie o salvar a la humanidad, mentirle o enfrentar las consecuencias. Era un final de los que se quedan flotando en el aire como un acorde suspendido, uno de esos finales que no necesitan más para tener impacto. De hecho, el impacto residía precisamente en su ambigüedad, en su oscuridad moral, en la complejidad de la decisión de Joel y en la mirada de Ellie cuando escucha la mentira y elige seguir adelante. Pero no, otra vez lo mismo, la máquina de seguir exprimiendo no pudo evitarlo, había que contar más. ¿Por qué? Pues porque sí, porque había dinero que rascar y premios que acumular, y ya de paso porque a alguien se le ocurrió que lo mejor que se podía hacer con una historia cerrada era desmantelarla desde dentro. La segunda parte, de nuevo tanto en el juego como en la segunda temporada de la serie, arranca no con un nuevo conflicto que construya sobre la base del anterior, sino con una demolición calculada de todo lo que nos había hecho conectar con los personajes. Y ojo, que se puede hacer, se puede subvertir, dinamitar, romper lo establecido, pero hay que ganárselo. Aquí, sin embargo, e insisto, esta es mi opinión, la ruptura no se siente como una evolución natural, sino como una decisión deliberada de desconcierto, casi de provocación, que fuerza al espectador o jugador a atravesar horas de narración centradas en el trauma, la venganza, el odio circular y la desolación, con el precio de destruir la tesis emocional y el tono íntimo de la obra original. Y ese es el punto, no es que The Last of Us parte 2 no tenga calidad técnica, es que por su propia naturaleza invalida parte del sentido narrativo del primer juego, o de la primera temporada. Le quita fuerza retrospectivamente, lo reviste de una gravedad que antes era matizada y que ahora parece impuesta a martillazos. Y lo más irónico es que al hacerlo pretende complejizar lo que ya era complejo, como si no hubiera suficiente valor dramático en el primer final. Y ojo, recordad que esto es independiente de que pueda gustar más o menos. El punto aquí no es valorar si la continuación de The Last of Us es buena o mala en sí misma, sino si es una historia que merecía ser contada a continuación de la primera parte, y en mi opinión, y sé que no estoy solo en esto, no lo merecía. De la misma forma que Gladiator 2, a pesar de, y con esto sé que voy a decepcionar a algunos y me voy a ganar algunas de suscripciones, haberme entretenido en el cine, porque ver a tipos musculosos matándose a espadazos en un coliseo lleno de tiburones en una pantalla gigante con unos nachos y una cervecita fresquita, pues tiende a ser una experiencia satisfactoria para mí. Decía que, a pesar de ello, reconozco que es una película que no necesitaba hacerse en absoluto como continuación de la Gladiator original. Quizá como una producción independiente de aquella, que contase la misma historia pero sin conectarla con los personajes y la historia de Gladiator, pues habría funcionado mejor. Porque es cierto que Gladiator 2 como concepto se sintió un tanto aberrante, como lo sería un Braveheart 2 o un Titanic 2. El caso es que Gladiator era una historia cerrada, redonda y con peso mítico. Era un canto a la redención a través del sacrificio, un relato de venganza que se transformaba en un viaje espiritual. El protagonista moría. ¡Moría, coño! Y en su muerte alcanzaba la paz y la justicia, restaurando el orden de Roma y reuniéndose con su familia en el más allá. La escena final, con Máximo en el campo de trigo y la música de Lisa Gerrard alzándote el alma, no solo era emocionalmente demoledora, sino que cerraba con llave todo lo que había que cerrar.
¿Qué necesidad había de volver? Porque Gladiator 2, con toda su espectacularidad, con toda su testosterona coreografiada, lo que hace es convertir en accesorio lo que en la primera era esencial. Vuelve a abrir una historia que ya había dicho todo lo que tenía que decir, y lo hace a través de un personaje secundario, Lucius, al que ahora se le atribuye una profundidad y una conexión con Máximo que jamás vimos en la original. Se inventa traumas y obsesiones que no estaban ahí, construye un pasado postizo sobre los escombros del cierre anterior, y lo peor es que todo eso le quita valor retrospectivo a la tragedia de Gladiator. Porque si la muerte de Máximo no sirvió para consolidar un nuevo orden, si no logró que Roma se mantuviera libre del poder autocrático y corrupto que encarnaba Cómodo, si lo que vino después fue más miseria, más esclavitud, más decadencia, entonces ¿para qué sirvió su sacrificio? ¿Qué sentido tuvo todo este viaje? ¿Para qué nos contaron toda esta historia? Es como si alguien cogiera el final del Rey León y te dijera que en la secuela Scar tiene razón y la sabana es un desierto otra vez. Eso es lo que hacen estas secuelas tardías que no entienden que el cierre es parte del mensaje, que no basta con continuar, hay que justificar por qué continúas. Y Gladiator 2 no lo justifica, la historia de Máximo se cierra con su muerte. Todo lo que venga después, si no añade valor, lo único que hace es restarle fuerza a lo anterior. Así que sí, yo también me lo pasé de puta madre viendo tiburones en el Coliseo, pero la diferencia entre un espectáculo entretenido y una gran historia es precisamente esa, el respeto por lo que ya se contó y por el silencio que debe seguir a una buena última palabra. Así que sí, el mundo sería un poquito mejor sin Gladiator 2. Y otro caso reciente de esto que os cuento lo saco de la última temporada de Black Mirror, en la que uno de sus capítulos consistió en una absolutamente innecesaria continuación de una de sus mejores historias, la digamos ópera espacial virtual USS Callister, de la cuarta temporada. Este capítulo, a pesar de algunas inconsistencias insalvables, como que no tiene sentido que los clones digitales de los personajes conservasen los recuerdos de los originales cuando fueron generados exclusivamente a partir de ADN, fue una joya narrativa que planteaba interesantes cuestiones éticas, morales y filosóficas acerca de la inteligencia artificial, la reproducción digital de seres humanos y el concepto de persona. La historia, en resumen, cuenta que Robert Daly, un programador brillante pero socialmente inepto y reprimido, crea una versión modificada de un videojuego tipo MMORPG llamado Infinity, donde puede recrear un universo estilo Star Trek y, lo más perturbador, clonar digitalmente a sus compañeros de trabajo usando su ADN. Dentro del juego, estos clones tienen conciencia y sufren, convertidos en personajes atrapados en una pesadilla dictatorial, obligados a obedecer los caprichos de Daly bajo amenaza de castigos horrendos. La historia se desarrolla como una especie de revolución digital en la que los clones se rebelan y consiguen, a través de una arriesgada maniobra, transferir sus conciencias digitales a la nube pública del juego. Es decir, se escapan del infierno privado de Daly para alcanzar un nuevo mundo más abierto, más libre, donde por fin pueden empezar a vivir. Narrativamente, esto representa una liberación definitiva, casi metafísica. Ya no son objetos de tortura en una fantasía personal, sino entidades autónomas con un futuro por escribir. Un final con tintes de esperanza poco habitual en Black Mirror, que funciona precisamente por lo inesperado y por lo completo que resulta. No hacía falta más. Pero 3 temporadas después, Black Mirror nos ofreció una continuación, USS Callister Into Infinity, en la que descubrimos en retrospectiva que el happy end de la historia original era solo una ilusión, pues los personajes virtuales se ven obligados a malvivir como piratas espaciales en el mundo virtual de Infinity, robando créditos del juego a jugadores reales y huyendo de sus nuevos perseguidores. Aunque no negaré que resulta bastante entretenida, la continuación se siente no solo como un estiramiento innecesario de lo que era una historia cerrada, dado que no aporta nada a las temáticas desplegadas en aquella, sino que en el fondo lo que hace es pervertir el significado de su final. El clímax de la historia original consistía en la conquista de la libertad. La imagen final de los personajes surcando el universo abierto era una metáfora poderosa de la emancipación tecnológica, del poder de la conciencia digital para autodeterminarse, incluso dentro de un sistema creado para esclavizarla. Reabrir esa historia solo para mostrar que en realidad no son libres, que siguen atrapados en un mundo hostil, en condiciones miserables y sin capacidad real de agencia, es básicamente traicionar todo lo que el capítulo anterior había construido. Es como si en la segunda parte de The Matrix te dijeran que sí, que Neo es el elegido, pero que elige mal y la humanidad se extingue igual, pero oye, mira qué bonito el CGI. No hay una nueva pregunta, no hay un nuevo conflicto filosófico que justifique la vuelta. Lo que hay es nostalgia, ganas de exprimir lo que funcionó antes y un temor a dejar morir las buenas ideas cuando toca. Y ese temor, paradójicamente, termina matándolas igual, solo que con menos dignidad. Y precisamente hablando de Matrix, pocas películas han cerrado tan redondamente su propuesta como la primera Matrix. Fue una obra revolucionaria, y esta vez no lo digo con sorna, que combinaba acción, filosofía, cyberpunk y crítica social en un cóctel casi perfecto. Su final era tan potente como claro. Neo acepta su rol como el elegido, rompe las reglas del sistema, trasciende sus límites y se convierte en un símbolo de esperanza, libertad y autoconocimiento.
En realidad no necesitaba una secuela. Pero las secuelas llegaron y aunque Reloaded y Revolutions tenían momentos interesantes y cierta ambición filosófica, también diluyeron lo que hacía especial al original. Empezaron a complicar innecesariamente la mitología, a introducir conceptos que más que expandir el universo lo enturbiaban. Que si el elegido es una parte de un bucle, que si ya había habido 6 Neos antes, que si la rebelión está programada. En resumen, lo que era una buena historia de autodescubrimiento y liberación pasó a ser una especie de simulacro de libertad en el que todo estaba predestinado. Una manera elegante de decir que en realidad Neo no era tan especial. ¿Y Morfeo? ¿Y la profecía? Bah, pues un fallo en el sistema. Pero si eso ya fue debatible, Resurrections, la cuarta, directamente se carga todo, porque si las 2 secuelas anteriores erosionaban el mito, esta lo dinamita con gusto. De entrada te plantea que Neo y Trinity, después de sacrificarse heroicamente, fueron resucitados por las máquinas, sí, como lo oyes, resucitados literalmente y reinsertados en una nueva versión de Matrix, más sofisticada y engañosa, porque claro, la antigua ya se había quedado vieja como Windows XP. Todo lo que habían conquistado, todo por lo que lucharon y murieron, queda en nada. Y no porque se quisiera ofrecer una lectura trágica o desafiante, sino porque básicamente hacía falta otra entrega. Así que mejor volvemos a poner a los protagonistas en la casilla de salida y fingimos que el juego narrativo sigue teniendo sentido. ¿Que hay algo de crítica meta sobre los reboots, sobre el capitalismo fagocitando ideas? Sí, vale. Hay alguna reflexión autoconsciente y Lana Wachowski lanza dardos a la industria, pero eso no cambia el hecho de que para hacerlo ha tenido que reventar su propia historia. Matrix Resurrections no solo no aporta una nueva capa de significado, desarma las anteriores y las convierte en un decorado vacío. Es como si el mensaje fuera: ¿veis? Ni siquiera Neo puede escapar de un contrato con Warner. Así que sí, puedes verla como un experimento metanarrativo con cierto ingenio, pero también como una película que en su propio intento de justificar su existencia revela que jamás debería haber existido, porque una cosa es ampliar un universo y otra muy distinta es saquearlo. Y esto me lleva a otro de esos crímenes narrativos que se cometen en las secuelas cuando alguien en una sala de guionistas decide que el misterio es un error que hay que corregir, que lo que de verdad necesita el espectador es una explicación larga, detallada y completamente anticlimática, como si la magia o el terror de una historia fueran fallos de fábrica que hay que parchear con lore técnico y pseudocientífico. Y si hay una saga que ha sufrido de esto de forma particularmente sangrante, esa es Alien, porque ¿recordáis lo que daba miedo en Alien, el octavo pasajero? Era precisamente no saber nada. El xenomorfo era una criatura alienígena, sí, pero también era algo así como una fuerza cósmica, inexplicable, brutal, despiadada, un ser que no entendíamos y que precisamente por eso nos aterraba. El diseño de Giger, la atmósfera opresiva, los pasillos industriales, todo apuntaba a lo desconocido, a lo incognoscible, un horror existencial, casi Lovecraftiano. Pero entonces llegó Prometheus y luego Alien Covenant y Ridley Scott, que a veces parece no entender su propia genialidad, decidió que Alien necesitaba una precuela, o 2. El caso es que el xenomorfo, ese icono del terror espacial, resultó ser el producto de un androide melancólico y aficionado a tocar la flauta. Literalmente David, el robot de Prometheus, se pone a hacer experimentos biológicos porque está aburrido y ¡voilá! Crea al bicho más terrorífico de la historia del cine como quien prepara un cóctel en casa. Y claro, con ello se va todo por el retrete, el misterio, el terror, la mitología. El xenomorfo deja así de ser una amenaza insondable y pasa a ser el equivalente biológico de un dron hecho por un becario con daddy issues, porque lo que antes era puro pánico y sugestión se transforma en un PowerPoint de ingeniería genética con apuntes de Nietzsche. Es el ejemplo perfecto de cómo, al explicar demasiado, una secuela puede no solo no aportar nada a la obra original, sino también dinamitar lo que la hacía memorable. Porque si todo tiene explicación, si todo se puede rastrear, diseccionar o encajar en una cronología previsible, entonces ya no hay espacio para el misterio, ni para la emoción, ni para el terror. Solo queda una mitología sobrecargada que nadie pidió. Así, hay historias que nos fascinan no por todo lo que nos cuentan, sino por lo que deciden no contarnos. Historias donde lo sugerido pesa más que lo explicado, donde el vacío entre líneas no es un fallo de guión, sino parte esencial del tejido narrativo. Son obras que apuestan por el misterio, por lo abierto, por dejarte pensando. Un ejemplo fantástico de ello es Donnie Darko, un peliculón del que una de sus virtudes principales es el what the fuck, el que no terminas de entenderla. Y eso estaba bien. Viajes en el tiempo, universos paralelos, psicosis, predestinación. La película jugaba con tus certezas, mezclando física cuántica, filosofía de garaje y disfraces de conejos demoníacos. Y al terminarla te dejaba sin saber qué habías visto, pero sabiendo que habías visto algo importante, algo que dejaba poso, algo que te ponía el cerebro a 100. Y entonces alguien dijo, ¿y si hacemos una secuela? Y así nació ese Darko, una mierda de película que no solo fue innecesaria, sino dañina. Intentaba aclarar la mitología del universo de Donnie Darko, explicarte los roles, las reglas, las consecuencias, pero en el proceso lo que antes era poético, enigmático e interpretativo se volvió literal, esquemático y cutre.
muy cutre. Tan cutre que estoy pensando en contárosla en alguno de mis vídeos. Una historia que brillaba por lo que no decía fue reducida a un fanfic malentendido que dinamita el valor del misterio del original. Si algo hemos visto a lo largo de todos estos casos es que en demasiadas ocasiones el más es el peor enemigo del mejor. No toda historia necesita secuela, no todo universo necesita expansión, y desde luego no todo final necesita ser reinterpretado, reabierto o corregido por temporadas posteriores que se niegan a dejar morir una buena idea. El problema no es que haya más contenido, el problema es cuándo y cómo ese contenido contradice, deshace o banaliza lo que la obra original había logrado construir. Porque cuando una historia cerraba con una idea potente, una redención, una liberación, un sacrificio, una victoria ambigua, una reflexión incómoda o simplemente un misterio sin resolver, y luego viene otra temporada, otra película o un DLC a decirte «No, espera, que esto no era así», la sensación no es de enriquecimiento, sino de traición narrativa. Así, muchas obras que eran redondas acaban convertidas en franquicias arrastradas por un loop de revivals y explicaciones que solo restan. Y lo peor, a veces lo hacen bien producidas, bien dirigidas y hasta entretenidas, pero lo hacen en contra del alma original. Y uno sale del cine o apaga la serie con esa sensación incómoda de haber vuelto a ver a un viejo amigo, pero convertido en un holograma que no recuerda quién era. A veces lo más valiente que puede hacer una historia es saber cuándo terminar y mantenerse ahí, calladita, como el final de Gladiator, como el Space Jockey fosilizado en silencio eterno, como el plano final de Donnie Darko con este gesto que sugiere o evoca el recuerdo de un universo paralelo. Estas historias ya habían dicho todo lo que tenían que decir, con finales que dejaban pozo, a veces para el resto de tu vida, pero fueron desmanteladas no por necesidad artística, sino por incapacidad de dejar en paz algo que ya había funcionado. Y ese es el problema de fondo, que en una industria donde la continuidad vende más que la clausura, cada vez es más raro encontrar una historia que se atreva a terminar bien, a irse en alto, a no terminar arruinándose, a entender que no todo lo que funcionó de maravilla tiene que ser explotado en una franquicia, porque en general contar una historia bien incluye saber cuándo callarse. Por cierto, ¿sabéis que existe en serio una película que se llama Titanic 2 de 2010 dirigida por un tal Shane Van Dyck? Si queréis que la comente en el canal, decídmelo en los comentarios. ¿Y a vosotros qué ejemplos os ocurren de secuelas, precuelas o temporadas de series que han arruinado una buena historia original? Dejádmelo en los comentarios y no os olvidéis dejarme ese like si os ha gustado el contenido de hoy y considerar uniros a mi canal para que pueda producir más vídeos con más frecuencia y más calidad. Muchas gracias a los Paint Lovers, a los miembros de mi canal, porque sin vosotros esto no sería posible. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!